buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos al doctor Jesús Hernández Juárez. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con estudios de maestría y doctorado en Ciencias Químico-Biológicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene experiencia postdoctoral en coagulación sanguínea en la Unidad de Investigación Médica en Trombosis, Hemostasia y Aterogénesis del IMSS en la Ciudad de México. Ahorita él nos comentará de qué se trata esta línea. Y en Bioquímica de Plaquetas en el Centro de Investigación UNAM Guapjo, en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente él es investigador cátedra que se acaba de integrar a la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Este programa está dirigido directamente por el CONACYT, es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Sus líneas de investigación pues están centradas en la hemostasia y la trombosis. Obviamente, como siempre hemos mencionado aquí, la mayoría de los investigadores que hemos invitado tienen publicaciones en revistas indexadas y con algún impacto en términos internacionales. En áreas como esta, que son de carácter médico, pues con mucha más razón. Entonces, ahorita nos irá a comentar el doctor Jesús de qué se tratan sus líneas, en qué consisten y qué es lo que hace de manera concreta. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar el día de hoy con ustedes. Pues que nos pudieras comentar de qué se trata lo que haces. Así, ¿qué haces? ¿Trabajas en laboratorio? ¿Cómo vas haciendo tus análisis? ¿De qué se trata esto de la hemostasia? Y algunas otras líneas que no quise mencionar porque creo que puedes abundar un poco más. Ok, pues vamos a platicar un poco al respecto de lo que es la hemostasia y la trombosis. Bueno, la hemostasia y la trombosis es un área dentro de la hematología, algunas personas lo consideran dentro de la inmunología, que se basa en el estudio de un sistema que tiene como objetivo detener la hemorragia. O sea, cuando existe un daño a nivel vascular en nuestros vasos sanguíneos, la hemostasia se encarga de formar coágulos para detener esa hemorragia y de esta manera que las personas no puedan morir a causa de la propia pérdida sanguínea. Muy bien. Yo tengo trabajando con los temas de hemostasia y trombosis a partir de 2007, momento en que yo me integré a la maestría en el Politécnico, y a raíz de ese año yo he desarrollado diferentes proyectos de investigación, no solamente enfocados a mi tesis de maestría. Me siento muy afortunado porque en el momento que yo ingreso al Politécnico Nacional y al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde realmente desarrollé mi proyecto de investigación, siempre tuve la oportunidad de integrarme a otros proyectos. El primer trabajo que yo desarrollé, con el cual yo obtuve obtener el grado de maestría, el grado de maestro en Ciencias Químico-Biológicas, consistió básicamente en identificar si entre la población indígena de nuestro país y la población mestiza existían diferencias en cuanto a la actividad de los factores de coagulación. ¿Y esto por qué lo hacíamos? Porque nosotros teníamos la hipótesis en la unidad de investigación que la herencia indígena juega un papel muy importante en las diferencias que pudieran existir en cuanto al riesgo trombótico que se presenta o se observa en las poblaciones caucásicas, en Europa, en Estados Unidos, con lo que nosotros podemos observar en nuestro país. Entonces, la hipótesis que yo tenía en ese momento era que no iban a existir diferencias, o sea, la población indígena se iba a comportar de la misma manera que la población mestiza, y que por lo tanto se podía explicar estas diferencias con las otras poblaciones. ¿Cuál fue la sorpresa? Que no fue así. Sí existen diferencias entre nuestros pueblos autóctonos con la población mestiza, con la población mestiza mexicana. Estos factores de coagulación son elementos de este sistema hemostático que van a participar junto con otros componentes que se conocen como plaquetas en la formación de los coágulos sanguíneos. Esa fue la primera investigación, la cual afortunadamente pudimos publicar en la unidad de investigación, y posteriormente pues ya me integré formalmente al doctorado, y en el doctorado seguí trabajando con esta misma línea de investigación en hemostasia y trombosis. Pero en esta ocasión mi interés se centró en el estudio de los anticonceptivos hormonales. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años se conoce que los anticonceptivos hormonales están asociados con un incremento en el riesgo de trombosis. ¿Qué es una trombosis? Para que quede esto claro.
Nuestra sangre siempre tiene que estar en estado líquido, tiene que fluir dentro de los vasos sanguíneos. Y esto es muy importante porque si la sangre se convierte en un sólido, entonces nosotros vamos a morir. Porque la sangre transporta los nutrientes, transporta las células que van a aportar el oxígeno y muchas otras funciones que son de suma importancia para mantener la vida. Entonces, ¿por qué estudiar los anticonceptivos hormonales? Ya existía antecedentes en los que se demuestra que si una mujer utiliza anticonceptivos hormonales, su riesgo de sufrir estos eventos trombóticos, que es que la sangre se vuelva sólida, era muy elevado. Sin embargo, no estaban claros los mecanismos por los cuales se llevaban esos procedimientos, ¿no? Esa formación de un sólido. Entonces, lo que nosotros estudiamos fue, nos enfocamos básicamente en dos anticonceptivos que en aquel entonces tenían una gran demanda por la sociedad, que fueron los anticonceptivos orales, el parche transdérmico y el implante subdérmico. Entonces, en esta investigación, lo que nosotros hicimos fue evaluar diferentes elementos del sistema hemostático antes y después de que las usuarias empezaran a utilizar los anticonceptivos hormonales, y evaluamos la concentración de diferentes elementos de la hemostasia, así como también algunos componentes del metabolismo que también pueden estar asociados al incremento del riesgo trombótico. Para nuestra sorpresa fue que no encontramos cuáles pudieran ser esos mecanismos, de igual manera como se ha descrito en muchos otros artículos. Afortunadamente, de este proyecto de investigación, pese a que quizá los resultados no fueron los esperados, se pudieron obtener dos publicaciones. Terminando el doctorado, yo decidí seguir trabajando en la Ciudad de México, y tuve la oportunidad de estar 2 años de estancia en la unidad de investigación en trombosis, hemostasia y aterogénesis. No fue como tal una estancia postdoctoral con ACIT, no fue como tal, pero sí desarrollé proyectos de investigación. En esta estancia, pues, yo agradezco porque fue mi primera oportunidad que tuve de empezar a dirigir alumnos, ¿sí? Empezar a dejar de ser el estudiante, tener a veces las facilidades que uno puede tener, de llegar a un laboratorio, tener reactivos, material. Nunca va a hacer falta dinero, a veces sí hace falta dinero, pero nuestro director pues saca su varita mágica y nos consigue todos los recursos para que nosotros podamos seguir desarrollando la investigación. Entonces, en esta estancia de 2 años, afortunadamente, o sea, me sigo sintiendo muy afortunado, yo pude generar datos de investigación. Poder dirigir a estudiantes fue un nuevo reto para mí, y pues se están cosechando actualmente los frutos, ¿no? En la actualidad de esa estancia de 2 años, aproximadamente he podido participar en la publicación de unos 10, 12 artículos. Posteriormente a esa estancia fue que decidí entrar a una estancia formalmente en CONACYT, una estancia postdoctoral CONACYT, y decidí venir a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. ¿Por qué? Porque yo tenía antecedentes. Mi director de tesis de doctorado y de maestría, pues me habían platicado de lo que se hacía en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Principalmente en la Facultad de Medicina, y siempre estuve interesado porque pues me decía maravillas mi director de tesis de lo que se hacía en la Facultad de Medicina. Entonces decidí hacer la estancia postdoctoral aquí en Oaxaca, en el laboratorio del doctor Pedro Hernández Cruz, que es un especialista en glicobiología, y decidí hacer con él algo al respecto de lo que yo venía trabajando en México, tratando de integrar ahora una nueva área del conocimiento, que era el estudio de los carbohidratos, con la parte de la hemostasia. Entonces, estando aquí en Oaxaca, empezamos a estudiar una glicosilación, que es una modificación que sufren las proteínas, que se conoce como O-glucnaglicosilación. Y yo tenía originalmente la hipótesis de que las plaquetas, cuando sufrían esta glicosilación, tendrían que ser más activadas, o sea, tendrían que ser más funcionales. Y esto traducido a cuestiones biológicas, pues tendrían que ser hipersensibles al efecto de los agonistas plaquetarios. Las plaquetas normalmente lo que hacen en nuestro organismo es pegarse una con otra dentro del sistema de la hemostasia, para posteriormente localizarse en los sitios de daño vascular y así evitar que la sangre se pierda por las lesiones vasculares. Entonces, esta glicosilación en específico
Pues existe mucha evidencia que demuestra que, por ejemplo, en pacientes diabéticos, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pues incrementa su riesgo de trombosis, incrementa el riesgo de sufrir alteraciones micro y macrovasculares. Entonces, teniendo en cuenta esos antecedentes, yo fui que planteé la hipótesis de que, bueno, a ver, si esta cacao favorece las microalteraciones, las macroalteraciones, ¿por qué no también pudiera estar afectando al sistema de la hemostasia? Nuevamente nos llevamos otra sorpresa, como muchas veces lo encontramos en la investigación, ¿no? Nosotros inducíamos esta glicosilación a través de un carbohidrato, que es la glucosamina. Esa glucosamina en algún punto de la bioquímica va a integrarse a la vía biosintética de las cetosaminas, que es la ruta metabólica por la cual se desencadena esta modificación posttraduccional. ¿Y qué encontramos? Que cuando los pacientes, o más bien cuando las plaquetas en los modelos in vitro entran en contacto con este carbohidrato, se inhiben. Entonces aquí empezó a cambiar un poco nuestro panorama. Quizá la glucosilación no esté relacionada con la hiperactividad plaquetaria que muestra un paciente con diabetes. Bueno, a raíz de eso también fue que empecé a desarrollar investigación con el Instituto Politécnico Nacional, nuevamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, proponiéndoles esta nueva línea del conocimiento. Y a principios de este año, un estudiante de maestría del Politécnico se acaba de titular con un tema relacionado a la investigación que se inició aquí en la Facultad de Medicina. Bueno, afortunadamente, como ya lo mencionaste al inicio el día de hoy, yo acabo de incorporarme al programa Cátedras CONACYT, al programa Cátedras CONACYT, y eso me ha permitido seguir colaborando, abriéndome las puertas con otras instituciones. Actualmente estoy trabajando también en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, pero ahora en el Departamento de Inmunología, donde estoy dirigiendo una tesis de doctorado, de un muchacho que es brillante, un muchacho que yo estoy seguro que en pocos años nos va a dejar, se va a ir al extranjero, es un genio de la inmunología, y con él estamos evaluando el efecto que tienen las estatinas. Son fármacos que normalmente se utilizan en la práctica clínica para disminuir la concentración de colesterol. Pero estos fármacos se ha observado en la clínica que tienen unos efectos secundarios, efectos benéficos secundarios, ¿no? Actúan a nivel del sistema inmunológico, disminuyendo la inflamación, y en algunos otros modelos se ha observado que algunos elementos conocidos como microvesículas celulares también tienden a disminuir, que están asociadas al incremento de padecer algunas enfermedades. Entonces, este muchacho específicamente, Rodrigo Arreola Díaz, él se enfoca en una enfermedad que se conoce como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Es una enfermedad de tipo autoinmune, que tiene un origen autoinmune. La podemos clasificar en primaria cuando sabemos cuál es la alteración autoinmune, o secundaria cuando no se conoce cuál es el origen autoinmune de la enfermedad. Y entonces lo que está tratando de describir en su investigación de doctorado es saber si al administrar las estatinas como parte del tratamiento que reciben los pacientes con SAD, pudiera eventualmente disminuir la concentración de estas microvesículas y de esta manera que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Las microvesículas que estudia Rodrigo Arreola, el maestro en ciencias Rodrigo Arreola, tienen una característica que es que expresan a ciertas proteínas que están asociadas a favorecer la formación de un coágulo. Tienen un fenotipo procoagulante. ¿Sí? Entonces, él ya tiene avanzado ahorita la investigación. Él hace cosas maravillosas dentro del Departamento de Inmunología del Politécnico. Pero no es solamente lo que estamos trabajando. También estoy trabajando en colaboración con el CIDIR, ¿sí? Es un centro de investigación del Politécnico aquí en la ciudad de Oaxaca. Sí. Y ahí la investigación es un poco diferente, sin salirme de la línea de investigación, que es el estudio de la hemostasia y la trombosis. También estoy participando en la dirección de una tesis de doctorado, soy codirector de otro estudiante, y aquí el interés es identificar plantas que sean endémicas de aquí del estado de Oaxaca, que pudieran tener un uso potencial en medicina. Específicamente se está trabajando con una orquídea
una orquídea, en la cual se ha demostrado que tiene efecto anticoagulante. Y justo en este momento, Abimael, que es el estudiante de doctorado, se encuentra purificando, en colaboración con un doctor cátedra también conocido, están ya purificando cuál es el componente activo que muestra sus efectos anticoagulantes. Y desde el punto de vista ya de la odontología, estoy iniciando un proyecto en el cual quiero saber cuáles podrían ser los mecanismos que se encuentran relacionando a la periodontitis, que es un proceso inflamatorio desde aquí en la cavidad oral, de todos los tejidos que dan soporte a los dientes, cómo esa inflamación crónica está relacionada con los procesos cardiovasculares, como podría ser el infarto agudo de miocardio, el infarto cerebral. Específicamente yo estoy tratando de conocer, o sea, es algo que apenas estamos iniciando, si también estos pacientes poseen estas microvesículas que se están estudiando en México. Y si esas microvesículas pudieran tener también esos fenotipos procoagulantes, para que eventualmente en siguientes investigaciones podamos nosotros proponer nuevos tratamientos. La idea aquí es siempre, bueno, yo tengo esa idea en particular, es trabajar con plantas, ya que tengo el apoyo ahorita del CIDI, del Instituto Politécnico, trabajar con plantas que sean endémicas del estado de Oaxaca y que eventualmente nos pudieran ofrecer esos beneficios a los pacientes con padecimientos odontológicos. Bueno, híjole, tengo varias preguntas. Seguramente para que nos ven y conocen un poco de medicina, seguramente tendrán más. Hay varias cosas que yo tuviera como inquietudes. Mencionabas al inicio sobre tu investigación con carbohidratos. ¿Estos son sintéticos o cómo identificas a este carbohidrato que estás, o son farmacéuticos? Porque además estás especializado un poco en esa área, ¿no? Sí. Bueno, el carbohidrato nosotros no lo estamos purificando, ya lo tenemos, lo adquirimos a través de una compañía. Es un carbohidrato que nos va a permitir a nosotros evaluar la glicosilación que es de nuestro interés. ¿Sí? O sea, nosotros administramos el carbohidrato de manera in vitro en el laboratorio, analizamos si ese carbohidrato eventualmente podría inducir la glicosilación en estudio y posteriormente, ya que las plaquetas están glicosiladas a través de ese carbohidrato, saber cuál es la función que van a desempeñar, si van a activarse más, si van a inhibirse, etcétera. Y esta respuesta la evaluamos tanto en individuos aparentemente sanos como en pacientes que tienen alguna alteración metabólica, como la diabetes mellitus tipo 2. Ya. Y en el caso de las plantas endémicas que dices que estás revisando ahora, ¿esto lo haces tú, o sea, todo el conjunto del estudio, lo haces con algunos otros investigadores? ¿Qué parte exactamente revisaste? Ok. A mí me corresponde, o sea, la colaboración que yo tengo con ellos es la parte biológica, evaluar los efectos anticoagulantes sobre las plaquetas, sobre los factores de coagulación, un poco sobre el diseño de la investigación, pero no estoy trabajando solo. En CIDIR, en el Instituto Politécnico, trabajo con la doctora Luisita Lagunes, ella es experta en cuestiones de extractos de plantas, con el doctor también Rodolfo Solano, Abimael, que es el estudiante de doctorado, y actualmente se ha ido integrando también Edgar. Edgar es un catedrático también conocido, que también es magnífico en lo que él hace en el laboratorio. Él está apoyando mucho al maestro en ciencia Abimael en cuestiones de purificación. Él va a identificar cuál es exactamente el componente que pudiera estar prolongando, en este caso, los tiempos de coagulación. Y así usar estos componentes quizá en un futuro para tratamiento de pacientes con trombosis. Bueno, es todo un equipo de investigadores. Y bueno, ahorita con la descripción y con la plática que nos vas contando sobre tu experiencia en la investigación, fuiste ligando la incidencia con los estudiantes que tienes eminentemente de posgrado, ¿verdad? En el caso de la licenciatura, ¿cuál es tu experiencia con respecto a ellos? ¿Les interesa, les fascina? Porque luego esto suena así como que apantallante para los que no sabemos de estas áreas. Claro, tengo buenas experiencias. Mis primeros alumnos de licenciatura los tuve saliendo del doctorado, una vez que yo egresé del doctorado.
Claro, en ese entonces, pues los alumnos estaban dentro de la misma unidad, la misma unidad de investigación, teníamos los mismos objetivos, quizás los mismos propósitos, y todos íbamos dirigidos hacia lo mismo. Realmente fue muy sencillo. Aquí en odontología me estoy enfrentando a un gran reto, porque yo tengo que enamorar a los estudiantes de licenciatura. En primer lugar, que la investigación es algo bonito, sí, algo bonito que les puede dejar muchas satisfacciones. En segundo lugar, yo tengo que buscar las estrategias para que mi línea de investigación se vuelva atractiva para ellos. Sí, es algo complicado. Claro. Pero no estoy trabajando solo. Ahorita hay 4 estudiantes de licenciatura en odontología que ya empiezan a mostrar interés por los temas que yo les estoy planteando. Vamos a trabajar con ellos nuevamente en colaboración. En colaboración con CIDIR, y tengo un estudiante que ya también está empezando tesis de licenciatura en la FES Zaragoza de UNAM. Pero ella sí está más relacionada todavía al tema de la hemostasia y la trombosis. Pero el reto son con los estudiantes de odontología. Claro. ¿Sí? La odontología y la hemostasia pues deben llevarse muy bien. Hay muchos mecanismos por los cuales nosotros pudiéramos ligar estas dos áreas del conocimiento. La periodontitis, desde mi punto de vista muy particular, sería el modelo perfecto. ¿Por qué? Porque la periodontitis es un estado inflamatorio crónico durante muchos años. Y la inflamación y la hemostasia siempre han estado muy relacionadas. Cuando hay inflamación, el sistema de la hemostasia se echa a andar. Cuando la inflamación disminuye, los mecanismos procoagulantes también disminuyen. Entonces yo creo que de ahí podríamos empezar. Hacer algo importante con los estudiantes. Y dime, con respecto a estas investigaciones que entiendo yo son de largo plazo, ¿verdad? ¿Eso cómo se ve impactado luego, digamos, lo que tú has encontrado entre las hipótesis que las has refutado en algunos casos? ¿Cómo se ve reflejado eso para algunas cuestiones ya más de carácter concreto en la sociedad? Por ejemplo, si hay, no sé, se me ocurre que pacientes que pudieran estar relacionados con eso, o farmacéuticas que les interesan esas investigaciones. Claro. Algo importante de la investigación que yo realizo es que siempre trato de que los resultados tengan un impacto a mediano o a corto plazo. Sí. Yo no desarrollo como tal investigación tan básica. Yo siempre trato de hacer una investigación biomédica tirada un poquito a lo clínico. Como lo mencioné al inicio, soy químico farmacobiólogo. Dentro de mi formación pues está el apoyar a los pacientes. Entonces, por ejemplo, la tesis de maestría que yo desarrollé pues ha tenido gran impacto, porque gracias a esta tesis de maestría actualmente se conocen los valores de referencia para esos factores de coagulación, y por lo tanto se pueden establecer diagnósticos de coagulopatías, es decir, desórdenes por deficiencias de factores de coagulación que están relacionados a alteraciones hemorrágicas, gracias a ese trabajo que se hizo en el caso de la maestría. Derivado de ese proyecto también se pudo establecer una investigación en la cual se demuestra cuál es la utilidad que tiene el utilizar mezclas de plasmas de donadores sanos para tener mejores diagnósticos de laboratorio, para los pacientes que tienen nuevamente trastornos hemorrágicos. La parte de la investigación que se desarrolló en el doctorado pues ha tenido gran impacto. Afortunadamente yo he recibido en muchas ocasiones invitaciones para participar en congresos porque les interesa mucho la investigación. Si bien nosotros no pudimos describir los mecanismos biológicos por los cuales el uso del anticonceptivo va a ocasionar que se forme un trombo en los vasos sanguíneos de una mujer, pudimos describir toda una gama de alteraciones metabólicas, sintomatología, etcétera. Que yo creo que si ese tipo de artículos pudiera llegar estar un poco más cercanos en la sociedad, la mujer pudiera tomar una decisión más concreta sobre qué anticonceptivo debería utilizar. Con respecto al carbohidrato, la glucosamina, actualmente ya estamos trabajando en una investigación en la cual los pacientes con diabetes empiezan a ingerir ese carbohidrato. ¿Por qué? Porque nosotros in vitro observamos que tiene efectos inhibitores.
Y los primeros resultados que están obteniendo es que sí empieza a disminuir la agregación plaquetaria, o sea, como una plaqueta se pega a otro en los pacientes con diabetes. Y esto es importante porque una gran cantidad de pacientes con diabetes tiende a desarrollar resistencia al efecto de algunos fármacos. Principalmente hay un fármaco que se conoce como clopidogrel, que inhibe una vía específica de activación de las plaquetas. Entonces, una de las hipótesis que tenemos ahorita, en la actualidad, es que la glucosamina pudiera contribuir a que esa resistencia fuera menor en los pacientes que la presentan. Ya. Sí, siempre he tratado de hacer eso. Dentro también de las líneas de investigación, hay algo que nos ha comentado, es que estamos desarrollando estudios de farmacocinética en pacientes con hemofilia, directamente con el paciente con hemofilia. Estas son prácticas que ya se han desarrollado o se vienen realizando años atrás en países de primer mundo. En nuestro país todavía no se ha implementado este tipo de prácticas porque se tiene la idea de que son muy costosas, etcétera, pero nunca se evalúa el costo-beneficio en el paciente. Claro. El objetivo de hacer este tipo de investigación es optimizar la dosis que debe tener cada paciente, ¿sí?, de factor 8, que le va a ser de utilidad para que el paciente no vaya a sufrir un evento hemorrágico. Entonces, directamente la investigación que se está desarrollando tiene una repercusión en el mediano y en el corto plazo. Al menos la investigación que yo he venido realizando. Bueno, era un poco la duda también, porque de repente pues pareciera que son muy largas, ¿no?, las investigaciones que estás comentando. Digo, los resumiste muy brevemente, pero me da la impresión de que son largas o de que requieren mucha dedicación. Sí, por ejemplo, la parte de los mecanismos que relacionan la periodontitis con la trombosis, sí es una investigación que se la estoy planteando por lo menos a 10 años. Por lo menos a 10 años. Y no va a acabar ahí la investigación, porque a lo largo de la investigación se van formulando nuevas hipótesis, nuevas preguntas de investigación, y por lo tanto nunca vamos a acabar. Bueno, aunque lo interesante también lo que decías, puede ser que los resultados que esperabas no se den, pero en el camino vas encontrando otros descubrimientos que son útiles. Claro. ¿No? Entonces eso también resulta atractivo, yo supongo que para toda su línea, pero además también para los estudiantes, ¿no?, que das resultados también al área en la que estás. Así es, entonces, ¿no? El reto es odontología. Pues muy bien, pues bienvenido y gracias por hacernos estos comentarios. Pues hemos estado invitando a más investigadores, esperamos que no sea la última vez. Como ven, amigos, esto es lo que estamos comentando en Ciencia a la Universidad. Esperamos que les haya gustado y que nos sigan acompañando. Que pasen buen día.